Continuamos con más en la tarde de hoy. En Caracas, vamos a la información paralela, es decir, el éxodo transcurre con una velocidad absolutamente impresionante. Las cifras se van multiplicando de una forma que no pueden dejar tranquilo a nadie. Y en paralelo, en Caracas, la vida continúa, las denuncias, los presos políticos, el hambre y la necesidad. La ONG Foro Penal ha denunciado que durante la noche de este sábado se llevó a cabo una requisa violenta en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, durante la cual varios presos políticos fueron golpeados. Denunció también que el régimen de Maduro se niega a poner en libertad a 12 opositores detenidos que ya tienen boleta de excarcelación. 12 personas que, según los jueces que llevan estas causas, no han cometido delitos y por el contrario les han dado boleta de excarcelación, pero los cuerpos de seguridad se niegan a ponerlos en libertad. Y estas personas, en consecuencia, están en este momento no solamente privadas ilegítimamente de su libertad, sino con base en cualquier estándar internacional o nacional, están arbitrariamente detenidas. El Foro Penal denunció que el pasado fin de semana los presos políticos que se encuentran en la cárcel de Ramo Verde fueron robados y golpeados durante una requisa. Lo describen como una noche de terror. Se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Fueron varios de los presos severamente golpeados, se produjo una requisa muy violenta, muy intensa a cargo de funcionarios de la DIGESIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Empezó a las 11:30 de la noche y terminó aproximadamente a las 3 de la mañana. Destaca particularmente el caso de Vasco da Costa, que se encuentra en esa prisión. Él no fue físicamente maltratado, pero sí sufrió maltrato verbal muy severo. Se burlaban los funcionarios del cáncer que padece, y no solamente eso, sino que le quitaron las pocas medicinas a las que tenía acceso, las medicinas que estaban a su disposición. El periodista Jesús Medina, quien cumplirá en los próximos días un año tras las rejas, también fue despojado de sus pertenencias en esta requisa. Le perdieron pertenencias, le perdieron medicinas, le perdieron ropa. Él hasta el momento, obviamente se sintió muy angustiado, muy preocupado, porque, como bien dice, fue bastante agresiva la actitud de los funcionarios que fueron a hacer esa requisa. A pesar de los riesgos, el ciudadano común no tiene miedo de oponerse a las decisiones de Nicolás Maduro. Puede ser cualquiera de nosotros. Si yo pienso distinto o me opongo a las decisiones del gobierno, estoy fregado. No hay quien lo apoye a uno, desamparados completamente, ¿me entiendes? La esperanza de cambio está intacta. Porque tengo fe de que esa gente que está tras las rejas va a salir algún día y los que están fuera del país también van a regresar. Y esta situación tiene que cambiar. En Venezuela se ha tergiversado el proceso penal. No se busca la verdad de los hechos. No le interesa la determinación de la verdad, porque la verdad va contra la narrativa que ellos han construido con respecto a determinados hechos. Utiliza el proceso penal como sanción anticipada. Según el Foro Penal, en Venezuela hay 502 personas tras las rejas por pensar distinto. Y desde el año 2014, más de 15.000 han sido perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Quiero saludar en esta parte del programa a Ana María da Costa, hermana de Vasco da Costa, perseguido por el régimen de Maduro. Ya escuchábamos a Gonzalo Gimiot, cómo explicaba lo ocurrido en la cárcel de Ramo Verde el pasado sábado. Hemos conversado con Ana María en distintas oportunidades porque la situación de Vasco es siempre complicada, pero lo que nunca logramos explicarnos es el porqué de la crueldad hacia Vasco, hacia otros presos políticos. Esta requisa es un ejemplo, en horas de la madrugada, es burlarse, insultarlos, quitarles sus pertenencias, llevarse la comida, los libros que puedan tener y lo más absurdo, los medicamentos que en el caso de Vasco son absolutamente necesarios. Ana María, bienvenida, gracias por estar con nosotros como siempre. Hola Idania, ¿cómo estás? Gracias a ti por siempre ser solidaria con la causa de los presos políticos. Ana María, ¿cómo supieron lo que había pasado
con los presos durante la requisa. En el caso de Vasco, ¿se comunicó con ustedes? ¿Cómo tuvieron la información? Bueno, Vasco no tiene, él no tiene cómo comunicarse conmigo. Yo me enteré por personas que viven en Europa, que me llamaron y me dijeron, ¿sabes algo de tu hermano? Y yo les dije, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dijeron, no, parece que entró la DGCIN. Y como el domingo había visita, yo fui temprano. Pero como había mucha cola por donde siempre me meto, que es por el mercado, y como yo conozco a la DGCIN y sé que ellos le tienen pánico al barrio por detrás de Ramo Verde, entonces yo me fui por detrás y entré por la entrada del barrio y le comencé a preguntar a las personas. Y ellos fueron los que también me dijeron, no, señora, eso ahí fue un horror. Los gritos que salían de ese lugar eran una película de terror, eran escalofriantes. Y entonces después cuando entré es que pude hablar con Vasco y él me contó lo que le había pasado. Ana María, ¿pudiste hablar con Vasco porque lo viste o hablaste por teléfono con él? No. Yo fui a visitar el domingo a Vasco. Okay. Estuve hasta las 5 de la tarde con él. O sea, la visita fue normal, ¿entiendes? Okay. Entonces Vasco me contó que a las 10:30 de la noche fueron más de 20 vehículos y más de 18 motos. Eran más de 100 funcionarios. Ellos entraron, como Vasco está en el casino, que es lo que llaman el anexo C, a ellos los dejaron de último. Ellos entraron directo al anexo B, fueron y torturaron al sargento Vandres de la rebelión que ellos llaman de Cotiza, torturaron a un preso civil que se llama Don Ramón, torturaron al teniente Vázquez y agarraron al capitán Medina, que había hecho un audio, y también lo intimidaron bastante. Y a todos los presos de esa torre los requisaron y les robaron todo. Ellos subieron a lo que se llama el anexo A, que es la Torre Grande, y del 5º piso para abajo a todo el mundo robaron. A los del piso 4 los desnudaron, los obligaron a arrodillarse desnudos y los envolvían en colchonetas mojadas y les daban con un tubo. Cuando ellos pasaron horas, ya que eran como las 3 de la mañana, fue que pasaron por el anexo C donde está Vasco. Entonces les decían que se tenían que arrodillar. Y Vasco le dijo a Terán, porque estaba Terán, que ahora de coronel pasó a general, Carlos Terán, que Vasco lo conoce porque él fue quien lo capturó y quien los ha torturado tanto en el DG5 como en Santa Ana, y ahora se lo encuentra en Ramo Verde. No torturándolo a él, pero sí torturando a los otros, que Vasco decía que realmente, como dijo Gonzalo, fue una noche de terror. Porque tú sabes, cuando tú ves a tus torturadores que te han torturado y tú sabes el daño que te pueden hacer. Claro. Y oyes los gritos de Vandres. Hay un heleno que también lo torturaron. Tú revives todo eso. Fran me decía, yo cuando vi a Arteaga, que fue el que lo golpeó tanto que le quitó 9 dientes, yo sentí que se me caían el resto de los dientes que tengo. Entonces ellos llegaron y le dijeron a Vasco, te tienes que arrodillar, a Vasco y a todos. Y Vasco dice, mire, yo no me voy a arrodillar. Yo ante ti no me arrodillo. Entonces, el que llaman Hanover le decía, tienes que ser educado con él. Y Vasco le dijo, yo estoy hablando y te estoy llamando es ladrón porque tú nos estás robando. Además que has torturado a la mitad del penal. Ellos se pusieron, groseros con él y le dijeron, estas son tus medicinas, mientras robaban a todos los demás. Estas son tus medicinas. Y Vasco, sí, no toques eso, esos son mis colirios y ese es mi colirio para el cáncer. Bueno, mira lo que hago yo con tu colirio para el cáncer. Y le regaron los colirios por todas partes. Le robaron los cigarros, le robaron el dinero, le robaron los implementos de limpieza. Ahora vean, y Daniel, el cigarro en una cárcel no es vicio. Tú con el cigarro compras y vendes. Vasco con los cigarros que yo le llevo, él compra carne, él compra pollo, él compra leche, él paga la lavandería. Ellos lo que hicieron fue quitarle a todos esos hombres de esa cárcel la posibilidad de comprar y vender y hacer su vida. Claro. ¿Entiendes? Claro. Esos hombres están presos y ellos necesitan subsistir.
La mayoría de ellos son cabezas de familia. Vasco es mi hermano, pero la mayoría de los otros presos son esposos y tienen hijos pequeños, porque la mayoría de los que están ahí son presos jóvenes. ¿Entiendes? Claro. Y ellos subsisten de alguna manera, y una de las maneras de subsistir es comprar y vender cigarrillos, y por eso se los quitan. Les quitan los cigarrillos, les quitan el chimó, las chucherías y los productos de higiene personal, porque es lo que ellos negocian para su subsistencia. Entonces no es solo una tortura física que se le hicieron a la mayoría del penal, no es solo desnudarte y obligarte a arrodillar. ¿Quién es Terán? Para que él, que insiste que lo llamemos general, yo no lo voy a llamar general, él es Terán. ¿Quién eres tú, Terán, para que yo me tenga que arrodillar delante de ti? Para que mi hermano se tenga que arrodillar delante de ti y se tenga que arrodillar desnudo. Ya basta. Ustedes no son nadie, ustedes no son el país. Ustedes son disculpa la expresión, son una parranda de delincuentes que lo único que hacen es atormentar a este país. Ana María, cada vez... Y disculpa que sea tan contundente, No. pero es que ya uno se cansa de ver tanta injusticia. Bueno, pero por supuesto, además creo que eres muy decente expresando lo que puedes sentir, pero cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, cuando eres tan contundente como tú misma lo señalas, cuando tenemos la oportunidad de exponer, denunciar este tipo de cosas, ¿no piensas que al final son contraproducentes o que pueden fastidiar, torturar, ir más contra Vasco cada vez que tienes estas posiciones en los medios o cuando conversamos? Y Dania, yo ahorita estaba oyendo la entrevista que tú estabas haciendo. ¿Tú crees que una madre que está allá en Ipiales, ¿verdad?, muerta del hambre y del frío, viendo a sus hijos sufrir, sufre menos que Vasco? ¿Tú crees que el pobre venezolano que anda por el mundo como un mendigo sufre menos que Vasco? Y Dania, ya llegamos a un punto, es que nosotros tenemos que hablar. Vasco, sí, Vasco es mi hermano, yo amo a mi hermano, es mi hermano. Mis hermanos son todos mayores que yo. Me tratan como si yo todavía realmente soy una vieja y me tratan como si yo fuera una niña. Yo no me puedo callar, no nos podemos callar ante el horror que estos tipos hicieron de nuestro país. ¿Por qué tú estás allá en Bogotá y no estás aquí? ¿Por qué tú tienes que estar allá y no estás aquí como siempre estuviste, siendo buena profesional? ¿Comprendes lo que yo digo? Claro. Llega un momento, y Dania, que el miedo termina. Llega un momento en que tú no piensas, sí, mañana van a torturar a Vasco otra vez. No, llega el momento. Tú sabes lo que yo estoy pensando ahorita. Ojalá esto sirva, ojalá yo pudiera, que yo tuviera la fuerza de que con lo poco que yo puedo hacer, que es contártelo a ti, Venezuela fuera libre. Eso es lo que yo pienso ahorita. No sé si Vasco será libre o no. Yo no sé si lo van a matar o no. Yo lo que quiero es que este país sea libre. Estoy cansada de ver a gente oprimida, a gente triste, a gente pobre, a gente llorando. Y estoy cansada de ver chavistas que con lo robado nos restregan en la cara un bienestar que es mal habido. ¿Entiendes? Y dirán, no sé lo que la gente pensará, pero esa es la verdad, Idania. Nosotros tenemos que decir la verdad, tenemos que decir lo que está pasando y todos tenemos que empujar para el mismo sitio, claro, y es la libertad de nuestro país. Si no, lo que nos pasará es que cada día vamos a sufrir más y más. Yo creo que puedo resumir. Para evitar el sufrimiento, lo que vamos a hacer es sufrir más. Claro, yo voy a tomarme la libertad de resumir lo que acabas de decir, Ana María, con una frase, o sea, callarse no es opción, no importa el costo que tenga. Como siempre, te agradezco mucho que compartas con nosotros. Exactamente. Bueno, lo que se está viviendo. Estás cansada tú, está cansada Venezuela entera. Ojalá más pronto que tarde esto tenga una salida. Te mando un gran abrazo, Ana María, y para Vasco en el momento en que puedas verlo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a NTN 24. Dios los bendiga. Amén, amén, Ana María.